Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con los panelistas de esta segunda parte de esta sección. Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Ignacia Gómez, presidenta de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Ignacia? ¡Ay, no está la Ignacia! Me acaban de avisar. Chita. Bueno, Jorge, a ponerle el pecho a las cosas. Tú eres el representante universalmente elegido por un solo votante, que soy yo, para representar a los Gómez hoy día. Y aplicaste un criterio que a mí me gusta, Fernando, que es el sorteo. Claro, no, total. Fue totalmente aleatorio. No, está bien. Y se entiende porque sí. Probablemente, Ignacia, ayer estuvieron con una jornada, yo creo que extensísima. De hecho, el CERVEL les dio 3 horas de gracia para poder a los partidos políticos inscribir a sus candidatos, que es un número, yo creo que impresionante de candidatos. Es lejos probablemente una de las elecciones con más número de candidatos a distintas cosas, y por lo tanto probablemente un trabajo arduo ayer en ese sentido. Así que bueno, es entendible eventualmente el cansancio. Sí, no, no, y además, perdona, pero esto no es una no es una obligación, pues se pasan fenómenos de fuerza mayor o cosas que tengan una mejor prioridad, pero por cierto, si vamos a encontrarnos igual la próxima semana probablemente. Ahora, Jorge, ya dicho eso, entremos en materia. ¿Qué te pareció la cantidad de personas que se inscribieron ayer en 2.213 candidatos en la inscripción de independiente nomás? 2.213 candidatos, cerca de 480.000 patrocinios, que no es poco, fíjate. Pero el hecho es que muchas personas, a mí me sorprendió, muchas personas que probablemente uno hubiese apostado que iban a obtener los patrocinios relativamente fácil, no los obtuvieron. Sí, eso me llamó la atención. Uno presume eventualmente que ciertas personas iban a obtener patrocinios más fácilmente, sí. Lo que indica, por un lado, bueno, yo creo que pueden haber muchos factores que incidan en eso, desde el tema de el periodo en que se estaba pidiendo el patrocinio, que yo creo que hay que decirlo, es como en el periodo post, no sé si Año Nuevo o entre fiestas, que hace muy complejo también o eleva en el fondo el costo o el incentivo para que la gente vaya y haga el patrocinio, aunque se hacía online, pero de alguna manera eso también puede incidir. Y también quizás entra también el criterio de las personas al momento de dar el patrocinio, y ahí quizás como se dice en la ciencia política, el votante medio se pone un poco más exigente y evalúa a quién entrega ese patrocinio. Y claro, sí, ahí se produjeron sorpresas. Por ejemplo, en el caso de Claudia estaba también como buscando firmas, sí, Claudia. Y no logró el patrocinio para poder ser candidata. Entonces, bueno, se van produciendo ese tipo de situaciones. Yo tengo la impresión que las personas que sobre todo algunas que tienen una experiencia grande en materia de sociedad civil, ya sea como representantes, ex parlamentarios, o personas que han tenido una destacada figuración en territorio y propusieron su nombre y buscaron las firmas e insistieron y no las consiguen, es un momento duro, pero es un buen momento para mirarse al espejo y decir, a ver, aquí, ¿qué tanto me creía yo que eventualmente la gente iba a salir a correr, a
patrocinarme, digamos. Ahí hay algo también que tiene que ver con la autopercepción de representatividad que cada cual tiene, digamos. Claro, yo ahí concuerdo en eso. Yo creo que y en política partidaria o en política como electoral, uno esperaría esos niveles de autocrítica. Yo creo que a veces hay políticos que hacen eso y optan por el ostracismo. Si te fijas, de repente hay periodos en que hay políticos que tienen mucha visibilidad, que desaparecen un tiempo, eventualmente no sé si hagan una autoevaluación, pero saben jugar con esos tiempos. Y quizás en otros casos lo que hoy día se hace necesario mucho, en algunos casos en que la persona asumió que eventualmente podía generar una adhesión alta, es evaluar bien cómo está presumiendo esa adhesión. Yo creo que también acá se produce a veces como el engaño de las redes sociales, ¿cierto? O sea, ser una especie de influencer en las redes sociales es muy distinto a generar una base territorial, y la política juega en ambos polos, es una mezcla. Entonces creo que ahí quienes aspiran siempre a cargos de representación se ven enfrentados a este tipo de situaciones, y eventualmente el hacer esta evaluación es importante también, si es que en el fondo quieren continuar y aspirar en algún momento a ganar un cargo de representación popular. Y yo creo que en eso hay un aprendizaje, ¿te fijas? Yo creo que hay un aprendizaje, y fíjate, esto es interesante, Fernando, porque yo creo que desde el punto de vista como de los análisis, lo que se ha ido planteando hace tiempo, desde el punto de vista de la ciencia política y todo eso, es que de alguna manera se está produciendo un cambio o una especie de cambio de piel, digámoslo así, del ámbito político. Y yo creo que este proceso de inscripciones también es un aprendizaje para nuevos, en el fondo, personas que ingresan al juego político, y eso es parte del aprendizaje, y yo creo que vamos a ir viendo rostros nuevos a partir de también las elecciones que se avecinan. Sí, yo supongo que van a haber rostros nuevos, pero también yo, fíjate, no me extrañaría, Jorge, para nada, por dos razones. Las razones te las doy después, pero no me extrañaría para nada el que hubiese también muchas caras conocidas, incluso caras que tienen, pero vetusta presencia en la política profesional, que salgan electos. Y la razón, que eso es lo que la segunda parte, es porque, a diferencia del independiente, el político profesional, sobre todo si es que está ligado a un partido, digamos, o estuvo ligado a un partido pero conoce la maquinaria, tiene una experiencia pero muchísimo más avanzada que el independiente en elecciones, en cómo hacer elecciones. Por eso existe este concepto de que las cosas en montones de áreas son mucho más virtuosas cuando son mucho más que la suma de las partes. Te pongo un ejemplo clásico. Si es que yo pongo al azar, 11 personas enfrentando a un equipo profesional de fútbol, todas estas 11 personas jóvenes dentro de la cohorte de un futbolista profesional, todas esas personas eventualmente en buena condición física, pero no son futbolistas, y lo enfrento a 11 que sí son futbolistas, les van a meter 30 goles. Claro, ¿por qué? Porque ellos son más que la suma, los futbolistas profesionales son más que la suma de las partes, mientras que los que lo van a enfrentar, estos escogidos al azar, son exclusivamente la suma de ellos, y punto. No tienen ni el expertise ni valores agregados asociados a lo que van a tener que disputar. Eso pasa también en las elecciones. Tú tienes partidos políticos que son maestros en cómo posicionan personas, tienen recursos, tienen experiencia, conocen los territorios, y tienen que enfrentarse con independientes que muchos de ellos van a ser sus primeras armas en la política esta elección constitucional. Claro, en el fondo a lo que tú aludes, y es verdad, hay como dicen los gringos, un know-how, hay una forma de
un saber práctico que a priori ya se tiene a medida que se ejecuta una cierta actividad. Y eso, claro, en el ámbito político también ocurre, y es como el enfrentamiento que probablemente va a tener el independiente o el primerizo. E incluso el primerizo en un partido político ya lo va aprendiendo en la praxis. Pero claro, el independiente se enfrenta a ese tipo de conocimiento que no está necesariamente en los libros, que es un conocimiento más bien práctico y que eventualmente le puede dar una ventaja al viejo político. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que acá vamos a tener matices entre viejos rostros con nuevos rostros que van a irrumpir, nuevos liderazgos eventualmente, algunos que van a tener más visibilidad que otros, pero eso es parte del el proceso, en el sentido de que el proceso de como cambio y renovación, si queremos decirlo así, no es inmediato ni tajante, sino que más bien es paulatino, y es lo que vamos a ver. También vamos a ver mucha gente que en el fondo está ligada de alguna manera con otros políticos, digámoslo así, como de las viejas guardias, ¿cierto? Sobrinos, hijos, no sé, de alguna forma también se va replicando un poco esta llamada ley de hierro de las oligarquías, que al final también es un proceso que es muy difícil de desarmar, porque al final, incluso cuando tú generas como una especie de reemplazo total, ¿cierto? Es decir, sacas a la vieja guardia completa y pones a la nueva, esa nueva guardia igual al final replica la ley de hierro de las oligarquías y aparecen los hijos, los herederos de, el sobrino de, y así te va replicando. Lo que pasa es que la inercia en política es muy fuerte. Exacto. Es tremendamente fuerte. Mira tú lo que te cuesta a veces cambiar un precepto legal o una cosa que a todos luce el tiempo de vigencia de esa ley ya hace rato que venció y aún así se resiste. La inercia en política es muy fuerte y si tú eso lo llevas a candidatura, lo llevas a autoridades dentro de los partidos, pero es tremendo lo que cuesta modificar eso. Incluso, Fernando, mira, si uno hace el análisis, por ejemplo, porque generalmente uno se ve el análisis a nivel macro, es decir, la política mucho más como, no sé cómo llamarla, pero la política que tú ves los típicos rostros, ¿cierto? Un Joaquín Lavín, un Vidal, ¿cierto? Como los rostros de primera línea, si queremos llamarlo así. Pero cuando esto también se ve, por ejemplo, cuando tú analizas incluso la política a nivel local, donde estas dinámicas, esta inercia de la que tú hablas, incluso es mucho más fuerte. Se produce una estructura mucho más, no solo rígida, sino más cerrada en términos de incumbencia. Es decir, hoy día uno podría analizar qué ocurre en un pequeño municipio no sé, en la región de Ñuble, por ejemplo, y eventualmente uno podría ver que hay una lógica de caudillismo muy fuerte, ¿te fijas? Y eso también es un desafío muchas veces, tanto institucional como en términos de práctica, pero claramente la inercia es difícil de derrotar, porque son prácticas más bien informales, que se refuerzan. También ahí entra el análisis, por ejemplo, del propio votante, es decir, el votante en general tiende a votar por un rostro más bien conocido. Es como en el caso, por ejemplo, de la región metropolitana, el caso de Claudio Rego, es decir, saca una alta votación, había estado casi en el ostracismo un buen tiempo y saca una alta votación. Y eso, ahí el análisis más que al propio candidato o los que lo desafían, va también en la dinámica del propio votante, es decir, cuál es el criterio del votante. Y ahí, al parecer, el votante muchas veces tiende a ser conservador en el sentido que prefiere, como se dice el viejo refrán, diablo conocido que diablo por conocer. Y esos son análisis y temas que al final, claro, vuelven más compleja la comprensión de la política en sí. Sí, bueno, va a ser bien interesante lo que ocurre porque va a haber... y yo lo decía en el panel anterior o en otro del mismo día, no vamos a tener la certeza hasta el día de las elecciones de si efectivamente la ciudadanía quería puras caras nuevas o no. Claro. Porque lo vamos a ver en la forma en que se va a reflejar en su votación.
si es que tú ves que, por ejemplo, tienes a muchos de los de candidatos a constituyente, si todos lo que no me extrañaría también, porque, te repito, tienen de respaldo una máquina electoral potente, pero que todos los candidatos que han sido autoridades y que renunciaron o habían salido anteriormente de esos cargos y se presentaron a constituyente, resultan electos, va a ser muy difícil que tú digas que la ciudadanía en realidad estaba solamente empeñada en traer caras nuevas. Claro. Bueno, ahí yo creo que, eso va a ser otro desafío, porque en el fondo, una vez teniendo la constituyente definida, es decir, quiénes son los que la conforman, de alguna manera se va a poner a prueba también las disposiciones y los espíritus democráticos, si queremos llamarlo así, en función de cómo quede esta constituyente, cómo van a quedar los equilibrios ahí, cómo se van a manejar los equilibrios, es decir, también lo que hablábamos hace un tiempo atrás, cómo los vencidos de alguna forma afrontan la derrota y cómo también los vencedores actúan de manera elevada para no abusar de los vencidos, una cosa así, y creo que eso va a ser muy importante una vez que se defina también la conformación de la constituyente. Yo creo que ahí también va a venir un proceso interno dentro de la propia constituyente donde se van a reconfigurar posiciones y posturas, y yo creo que eso va a ser también un proceso muy, muy importante para marcar en definitiva el propio proceso de desarrollo de la Constitución y cómo va a quedar esa Constitución. Y creo que ahí se va a poner a prueba también la madurez política, no solo de los ciudadanos, que yo creo que la mostraron para el plebiscito, sino también de los propios constituyentes. Yo creo que, y de los partidos políticos y los grupos que de alguna forma disputaron la conformación de la constituyente. Yo creo que ahí se va a poner muy a prueba esa madurez política y esa vocación democrática. Y creo que es una prueba importante, es muy, muy relevante para nosotros como país al final. Pero yo creo que en ese punto va a estar muy, muy a prueba la disposición democrática, porque al final también se han elevado expectativas, eso hay que decirlo, se han elevado expectativas respecto a la convención, se han elevado expectativas respecto a la propia Constitución, y por lo tanto, obviamente, como es la vida en la realidad, ¿cierto?, no siempre las expectativas se cumplen al 100% y uno tiene que también manejar las frustraciones, y yo creo que aquí los que han postulado y que van a sus personas, los que han postulado gente a las constituyentes, también tienen que mostrar ese manejo de la frustración en términos políticos. Creo que va a ser una prueba importante en Chile. Sí, pero fíjate que en este caso particular, yo en general, si tú quieres, te diría que la sobredosis de expectativas sobre algo siempre tiene su cierto riesgo. Pero cuando estamos hablando de un acto democrático y de un acto inédito de esta característica, a mí me parece que la expectativa le pone presión a que el resultado tenga que ser compatible con el deseo de la ciudadanía. Yo dificulto mucho que de pronto, por ejemplo, lo que se ha mencionado de pronto, haya personas constituyentes que tengan como única misión bloquear todo lo que el adversario proponga, utilizando el quórum y todo lo demás. Porque, para serte franco, no solamente afecta la futura democracia y probablemente la Constitución, pero afectaría profundamente esas mismas reparticiones que lo hacen. El ponerse a trabajar en un acto inédito de generar las normas de convivencia en un país para los futuros 100 años, bloquearlo intencionalmente con el deseo del corto plazo, me parece a mí que se va a hacer muy difícil de que eso se produzca sin tener un rechazo muy serio en materia popular, porque justamente la expectativa considera a un puente que une una grieta. Y desde ese punto de vista, la expectativa puja porque sea satisfecha.
Sí, claro, pero por eso te digo, igual la misma conformación de la constituyente de alguna forma va a moldear los niveles de la expectativa, creo yo. Por eso te digo, hay como primero hay una perspectiva de lo que es una expectativa a nivel general de lo que la Constitución debería ser. Pero por otro, va a entrar en juego la conformación de la constituyente, es decir, cómo la gente vote finalmente. Y ahí va a tener que entrar en juego una especie de tira y afloja entre las expectativas y la conformación de la constituyente. No, en el sentido que no me refiero a que los constituyentes necesariamente vayan contra la expectativa, sino que cómo efectivamente se ajusta eso, cómo se va cumpliendo de alguna manera, va a estar también definido por cómo se conforma la constituyente en sí. Y va a ser un desafío también para los constituyentes, porque creo que ahí entramos en la línea delgada, a propósito de lo que ocurrió en Estados Unidos, de lo que eventualmente son las expectativas de la población, o de un grupo de la población, o distintos grupos de la población, y lo que eventualmente quienes son electos para tomar decisiones llevan a cabo. ¿Te fijas? Porque de alguna manera, en el caso de los de Estados Unidos, el electo, en este caso, no puede simplemente cumplir todas las expectativas de un grupo, porque hay elementos que también generan contrapesos, los marcos institucionales, las reglas jurídicas, todo eso, los procedimientos generan de alguna manera también frenos a las expectativas. No es como en el fondo lo que, no sé, por ejemplo, el Partido Comunista dice hay que literalmente rodear la Constitución, ¿cierto? Que uno podría decir, no, es una metáfora, pero en el fondo eso de alguna manera no es correcto desde el punto de vista de un proceso democrático institucionalizado. Y yo creo que ese va a ser el desafío en el caso de Chile, el cómo se compatibilizan expectativas con los procedimientos y la configuración de la propia constituyente. Salvo que pensáramos que va a haber una unanimidad total, pero yo creo que en ninguna sociedad existe siempre unanimidad total. No. Incluso en temas que se presumen como de acuerdo, ¿te fijas? Es decir, nosotros podríamos tener un acuerdo en un punto, pero no vamos a tener necesariamente una unanimidad total, y ahí se producen los matices, las divergencias, que no deben ser vistas necesariamente como traiciones o como un engaño, sino que son las divergencias que en una sociedad generalmente se producen respecto a una diversidad de temas. Y aquí, claro, la constituyente va a abordar una diversidad de temas. Ahí también, entra el punto de que también de alguna forma el rol de la propia constituyente va a ser también de alguna forma aclarar que el rol es establecer un marco de acuerdos respecto a la convivencia política y ciertos marcos sociales, pero no escapa más allá de eso, ¿te fijas? Hay elementos que la constituyente no va a poder resolver, y eso también es un poco aterrizar expectativas, porque hay cuestiones que son más complejas que nos afectan en muchos sentidos. Pero además estas cosas en este mundo moderno, en el año 2021, además no funciona como funcionaba antes. No hay un encierro de los que van a redactar y que no vas a saber nada hasta que alguien sale de la sala con el borrador en alza como si fueran las tablas de la ley, y todos los demás dicen, tenemos ya constitución. No, esta cosa va a ser extraordinariamente pública. Claro. Y por lo tanto tú vas a estar, el propio proceso es toda una, yo te diría, una aventura. En términos comunicacionales, sin duda, y en términos de cómo va a reaccionar el mundo político y la ciudadanía a muchas de las cosas que estén pasando. Y sabes, Fernando, una cosa que yo creo muy en lo personal, creo que de alguna manera es una oportunidad para generar una buena pedagogía cívica, porque yo creo que en Chile igual de alguna forma la perspectiva cívica se fue perdiendo en algún punto. Quizás tampoco estaba muy establecida, pero de alguna manera va a ser una buena instancia para generar una pedagogía cívica en el sentido de la comprensión de cómo se llevan a cabo los procesos de discusión,
uno esperaría, desde un punto de vista, y esto es como casi como el ideal liberal, ¿cierto?, de un espacio público o una opinión pública muy activa en función de esta discusión. Es como un poco la mirada que siempre se hace con respecto a la discusión que se hacía históricamente cuando la discusión constitucional también se publicitaba a través de los periódicos y de donde surge, por ejemplo, el Federalista, ¿te fijas? De alguna manera uno esperaría eso, como una rica discusión pública con altura de miras, obviamente, donde la gente pudiera acceder a esa información. Yo creo que hoy día existen las instancias para que eso se haga accesible, ¿cierto? Hoy día no es solo el periódico impreso, sino que hoy día están las redes sociales, está YouTube, hay una serie de elementos que permiten de alguna forma hacer una pedagogía cívica. Y ese yo creo que va a ser un rol no solo de los partidos políticos, ¿cierto?, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, de los propios constituyentes, de los medios de comunicación. Pero yo creo que siempre lo importante es que esa perspectiva esté enfocada en que dentro de los marcos de las discrepancias, esas discrepancias siempre se resuelvan dentro de los marcos de lo democrático y no fuera de ello. Es que ese yo creo que siempre es el riesgo que ocurre cuando de alguna manera los discursos se tornan como fuera del marco de lo democrático, que es un poco lo que yo creo que ocurrió en Estados Unidos en los últimos días. Muy bien, Jorge Gómez, cuídate, nos encontramos la próxima semana con la Ignacia. Un abrazo, chao. Fernando, cuídate. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.